Pasaron 46 minutos de la hora 14, nosotros retomamos la conexión justamente para poder compartir espacios de entrevistas. Estamos con la primera entrevista de la tarde y vamos a tocar un tema sumamente importante, más todavía aquí en nuestro país, empresas familiares. Tenemos muchísimas empresas familiares y es importante también saber lo interesante de cómo uno debe manejarse en varias situaciones y por supuesto para que la empresa vaya bien. Hay que tener en cuenta un asesoramiento como tiene que ser, ¿eh? En este sentido le agradecemos la presencia a nuestra siguiente invitada, quien nos va a hablar un poquitito acerca de muchos temas con referencia a lo que acabo de mencionar. Está con nosotros la señora Verónica Drilichman, del directorio de Drilichman Abogados. Así que bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Muchas gracias a ustedes por darme este espacio y sobre todo por hablar de esta temática tan interesante para nuestro país. Asimismo, en este sentido tenemos muchísimas empresas familiares y que, bueno, consigo no solamente traen el progreso, ¿no?, sino que también varias situaciones que se van dando. Y es importante justamente estar bien asesorados para que esa empresa no solamente vaya creciendo, sino que en medio de ciertas situaciones uno sepa cómo manejarse. Exactamente. Como decís, quiero hacer una precisión antes de empezar. Nosotros llamamos empresas de propiedad familiar, más que empresas familiares, porque empresa familiar podemos tener todo en nuestra casa, de repente podemos abrir un negocio o podemos tener, no sé, desde una gomería hasta cualquier tipo de rubro, pero las empresas de propiedad familiar son aquellas que ya están en un camino de la formalización y un camino de la conciencia de que, bueno, esta empresa nos tiene que trascender a nosotros. Eso es lo que distingue precisamente a una empresa familiar de una empresa no familiar. El deseo de sus fundadores de que eso pueda transferirse a la siguiente generación. Y ahí hablamos nuevamente de una dicotomía, ¿verdad? ¿Qué es continuar y qué es trascender? ¿Por qué es tan importante cuidar nuestras palabras y saber de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque el fundador puede decir, yo quiero que mis hijos continúen mi misión o mi sueño, ¿verdad? Pero al continuar estamos hablando de hacer lo mismo que hacía el fundador. Y todos sabemos que como nueva generación siempre tenemos que aportar algo más. Por eso se habla de la diferenciación entre continuar y trascender. Importante justamente esta aclaración que nos estás dando, porque hay muchas personas y muchos empresarios que nos están viendo, por supuesto, y que están en esta misma situación, que están con estas interrogantes de también cómo hago para que mis hijos puedan continuar esto, o cómo establezco esta empresa para que camine sobre ruedas aunque yo ya no esté, a pesar de todo. ¿Y cuáles son los dilemas que suelen tener normalmente y que se presentan ya a la hora de llamarlos a ustedes? Bueno, la verdad que en muchos casos es esta nueva generación la que nos convoca, la que convoca una consultoría como para empezar a hacer una planificación de traspaso de mando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que estamos hablando. La nueva generación viene con sus ideas. Muchas veces también acá mismo en nuestro país ya tenemos empresas en las que conviven 3 generaciones. No solamente los padres y los hijos, sino que hay abuelos trabajando con nietos. Entonces, cuán más interesante que poder transmitir esos valores y poder saber que hay un camino andado que funcionó perfectamente, por eso estamos aquí, pero que a partir de hoy la nueva generación debe formar parte de ese sueño. Por eso hablamos muchas veces de construir una visión bigeneracional o trigeneracional, ya no solamente continuar con ese sueño del fundador, sino hablar y establecer, bueno, hacia dónde vamos en futuro ahora, ya no hacia dónde vos me vas a seguir, sino hacia dónde vamos a caminar juntos, involucrarle a esta nueva generación en la nueva visión, porque de esa manera ellos se van a hacer parte y van a tener un compromiso mayor para poder llevar a cabo lo que decidan en conjunto, en familia, ¿verdad? Y ya que me preguntas, bueno, ¿cuáles son los temas? Yo creo que lo primero y fundamental es aprender a conversar. Aprender a conversar de una forma eficaz, eficiente, donde mucha gente, bueno, hablábamos recién fuera de cámara, ¿verdad? Nos dice, ¿para qué tenemos que entrar en un proceso de consultoría si todos somos familia, si nosotros sabemos, nos hablamos, nos queremos, nos juntamos el domingo a comer asado? Pero justamente el domingo cuando comemos asado no es el momento en que tenemos que tocar esas conversaciones difíciles, o pueden no ser difíciles, pero sí en realidad estratégicas. Y ahí es donde se mezclan
o se tienden a mezclar los ámbitos, donde los padres tendemos a tomar decisiones como padres que pueden impactar en la empresa. Que el famoso es esta idea que conversamos también en el evento de GNB, que estuvimos hablando de que todos mis hijos son iguales y si van a entrar a trabajar en la empresa todos tienen que ganar lo mismo. ¿Por qué? Si yo puedo tener una persona que está trabajando conmigo hace 10 años y puedo tener otro hijo que tenga 17 años que está iniciando su carrera, ¿por qué deberían ganar lo mismo dentro de la empresa? O sea, claramente estoy tomando una decisión como padre en un ámbito familiar que está impactando dentro del ámbito donde ellos desarrollan sus actividades profesionales. Por eso digo que tenemos que aprender a hablar y tenemos que aprender a diferenciar sobre todo los ámbitos en los cuales se están sucediendo esos temas de conflicto que siempre hay, ¿verdad? Que de repente uno conoce a una familia y parecería como que está todo en orden, está todo planificado, pero uno empieza a sacar las capas de la cebolla y se va descubriendo que, bueno, hay cosas no conversadas, hay resoluciones no tomadas, hay gente, por ejemplo, que tiene una vocación distinta, que no quiere pertenecer al grupo familiar o quiere trabajar en otra cosa. Entonces cada uno debe encontrar su lugar, no necesariamente formamos parte de la empresa o del grupo familiar trabajando diariamente dentro de ese grupo, sino podemos también tomar otros roles. Y esos son los temas de los cuales se conversan en este tipo de, bueno, de encuentros con los cuales se va construyendo el documento que conocemos como protocolo familiar, que es un documento paralelo a los estatutos, el cual nosotros siempre recomendamos también a las familias empresarias que incluyan cierta parte dentro de sus estatutos, que transcriban ese texto, ese acuerdo a los cuales ellos llegaron para poder darle una mayor notoriedad y una mayor validez. Sumamente importante lo que estás mencionando, porque yo conozco a muchas personas que justamente tienen ese tipo de situaciones en las que, bueno, hablan de trabajo en los lugares que no corresponden, por ejemplo, en el asado del domingo al mediodía o en algún cumpleaños. Es como que van tocando ciertos temas complicados y de repente es como que se va generando un ambiente incómodo para todas las personas que no componen parte del ecosistema y que también ven esas situaciones. Entonces es justamente necesario establecer lo que estás mencionando, este protocolo. ¿Y en qué consiste? Bueno, el protocolo familiar no es más que aquel documento, nosotros como no tenemos reconocido en la ley, como sí lo tienen otros países, como por ejemplo la Argentina, es un documento que nosotros le equiparamos a un contrato, es un acuerdo de partes, no es más que eso, a través del cual los miembros de una familia, trabajen o no trabajen en la empresa, se sientan a conversar y a llevar adelante acuerdos sobre cómo ellos van a gobernar su empresa o sus empresas en el futuro. No es más que eso. ¿Y cuáles van a ser las reglas que van a tener en cuenta? Por ejemplo, si tenemos, a ver, voy a ejemplificar para que se entienda mejor. Si tenemos dentro de la empresa vacante el cargo de gerente de marketing y nosotras somos hermanas y yo tengo un hijo que quiero que sea el encargado de gerente de marketing, y vos tenés una hija que también querés que sea el encargado de marketing. Pero si nosotros no tenemos elaborado el perfil de la persona que tiene que ocupar ese cargo, vamos a entrar en una lucha campal, porque yo voy a querer que valga mi posición y vos vas a querer que valga la tuya, porque si tienen la misma edad, probablemente tengan formaciones similares, pero todo lo que nosotros no hayamos hablado antes, en frío, y cuando tengamos la mente en calma, todo ello no vamos a poder resolverlo en el momento en donde las papas queman y probablemente ya estemos con otros aires, ¿verdad? Entonces, siempre se habla de que el protocolo es una estrategia vital que le va a permitir a la familia y, por supuesto, a la empresa poder manejarse de una manera mucho más, no pacífica, pero sí planificada.
Asimismo, y también mencionaste anteriormente que tenemos la presencia no solamente de una o dos generaciones, las tres generaciones presentes, eso siempre es como que causa un poco de discrepancia a la hora de tener esa visión, porque bueno, el fundador tiene su visión, lo que le trajo hasta hoy en día, pero también está la nueva generación que tiene esa frescura y quiere hacer esa mezcla. ¿Y cómo se logra realizar una amalgama de eso? Bueno, trabajamos mucho con los integrantes de una empresa familiar, trabajamos mucho el concepto de consenso. Si bien sabemos que no siempre se puede llegar al consenso, pero el consenso hay que entenderlo como algo en donde cada parte tenga su espacio y su momento de poder expresar lo que piensa y lo que siente de una manera libre y también evaluar y aprender a escuchar. Somos muy típicos de que cuando otro nos está hablando, nosotros ya estamos preparando en nuestra cabeza qué es lo que le vamos a responder. Entonces, saber que si yo cedo, no cedo porque vos me ganaste, sino cedo en favor realmente de un bien mayor, que es nuestra empresa, que es nuestro grupo, y que no voy a tomar revancha en la próxima decisión que vayamos a conversar. O sea, realmente es una nueva dinámica familiar que se implementa en las conversaciones y por eso dije que tenemos que aprender a conversar, porque con estos términos, en esas conversaciones, tratamos de eliminar los roles que habitualmente tenemos. Si yo me siento en la mesa a conversar con mi papá, que normalmente me siento porque trabajo con él hace 25 años, tenemos que situarnos en los roles de empresarios y de directores en ese momento. Y por más que a él le cueste y a mí me cueste, tengo que dejar de ser su hija y él mi padre para poder hablar de igual a igual y poder trabajar en construir algo, porque si no es muy difícil construir si siempre vamos a estar sentados en la mesa de la empresa con los roles familiares. Eso es lo que más se ve todos los días. En cada esquina vemos que muchas familias están teniendo esos mismos roces y también, como mencionaste, hay veces que pasan ciertas cosas que se escapan de las manos de repente del propio fundador y entre los hijos es la situación que se da, que uno siempre quiere tener ese mando de poder, que el primer hijo no tiene que estar en esa posición y que el segundo hijo no puede ser a pesar de que tenga el talento y la capacidad. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Por eso que hablamos del consenso. Hablamos que la transición generacional de mando debe hacerse dentro de este proceso de protocolo familiar, porque entonces la elección del siguiente líder, entre comillas, vamos a hacerlo todos de manera conjunta. Y aunque no elijamos la persona, nos vamos a poner de acuerdo en cuál es el perfil que tiene que tener la siguiente persona para ser el líder de nuestro emprendimiento. Y puede ser que ninguno de nosotros que somos familia lo tenga, que tengamos que contratar un tercero, siempre y cuando todos estemos de acuerdo. O puede ser que yo quiera asumir ese rol, entonces me tendría que postular para que se me tenga en cuenta y se me evalúe, no directamente asumir que se me va a designar a mí si no tengo todas las capacidades, ¿verdad? Porque acá, ¿qué es lo que tiene que priorizar en la empresa? En la empresa no priorizan las emociones, prioriza el dinero, que podamos tener rentabilidad. Y si yo no tengo la capacidad para ser el líder, le voy a perjudicar a todos. Por eso es que es tan importante el rol del fundador y nosotros no somos partícipes del retiro, ni de la jubilación, ni de ningún tipo de ausencia del fundador mientras él quiera y él pueda ejercer su rol. Lógicamente va a ir encontrando otros tipos de lugares, ya no ese rol operativo tan activo que tenía, pero no podemos desperdiciar la experiencia y la sabiduría de un fundador. De verdad, es tan cierto lo que estás mencionando y a medida que yo te voy escuchando, yo sé que le estás abriendo la mente a muchísimas personas en esta conversación, de verdad que es sumamente interesante y así como estás mencionando, ese trabajo que realizaron de toda la vida, ¿por qué desperdiciar ese intelecto, esa experiencia? Puede ser el contralor de todo lo que está observando y dando un poquitito de sus ideas en este sentido. Y por supuesto hablar un poquitito más de eso tan importante que es la designación. ¿Qué es lo que normalmente ustedes, por supuesto, como abogados asociados, observan más en nuestro país? ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? ¿Por qué no se hace una planificación? ¿Y por qué es tan, pero tan importante que yo que reiteres el porqué de esa designación ya antes de que ocurran otras cosas? Sí,
Bueno, realmente yo les agradezco a ustedes que toquen este tema y que sé que también la semana que viene va a haber un suplemento especial de empresas familiares en el cual ya estamos trabajando, ¿verdad? Porque este tema es tan preciso y nos puede evitar tantos conflictos en el futuro. Nosotros hablamos de un concepto llamado anticipar los hechos obvios. Cuando hablamos de hechos obvios, no estamos hablando solamente de la muerte, que realmente es un tema muy difícil de tocar en todas las familias y a todos los seres humanos nos cuesta. El que dice que no le cuesta, yo creo que no es tan sincero. Pero bueno, volviendo al concepto de los hechos obvios, hay muchas cosas que van a suceder dentro del ámbito de la empresa y dentro del ámbito de la familia que siempre es mejor tocarlo de manera anticipada y tener en cuenta que esto constituye una estrategia fundamental para el crecimiento de las empresas de propiedad familiar. Todo lo que nosotros podamos resolver con anticipación, inclusive temas que creemos que no son frecuentes o que no podrían llegar a suceder, es mejor plantearlos hoy y tratar de resolverlos hoy. Porque en el momento en que nos enfrentamos a ese inconveniente con algunos sentimientos de dolor o otro tipo de pérdida, siempre nuestra postura va a cambiar y van a aparecer nuevos costos también para las familias empresarias. Así que como te dije, siempre es importante trabajar en la planificación, en el consenso, y yo creo que muchas veces la gente es reticente porque tiene miedo a hablar para no herirle al otro, para que mi mamá no se sienta lastimada, no le quiero decir que no quiero trabajar más en la empresa porque quiero ser, no sé, violinista. O para que mi papá no se enoje conmigo, no le quiero decir que quiero ser ingeniero en vez de veterinario, pero al final, cuando el papá no esté, igual se va a dedicar a ser veterinario, porque va a terminar la causa que le ataja. Por eso, de vuelta, todo lo que podamos anticiparnos y resolverlo ya en presencia y en consenso de todos siempre nos va a favorecer. Eso suma mucho. Y en cuanto a tu opinión y todo lo que estás viendo y las personas que se acercan a vos, ¿cómo estamos aquí en nuestro país con respecto a esta planificación, a esta cercanía? Mucho más abiertos. Nosotros empezamos con este tema hace aproximadamente 8 años y te puedo decir que la evolución que notamos mismo en los fundadores es de una apertura, diría que en un 60 o 70% más que cuando empezamos a hablar de este tema 8 años atrás, ¿verdad? De hecho que yo empecé en esto porque, bueno, soy miembro de una empresa familiar y bueno, me apasiona el tema, entonces me dediqué a la especialización. Pero sí creo que es algo muy necesario también en nuestro país por el momento generacional en que estamos viviendo. El 80, si no el 90% de las empresas de Paraguay hoy día están viviendo este cambio generacional. Entonces, por más de que el fundador no se retire, que no queremos que se retire, es necesario que toquen temas de planificación, sobre todo de fortalecimiento del gobierno corporativo, de cómo va a insertarse la nueva generación dentro de la empresa, quiénes son los familiares que pueden trabajar y qué condiciones deben tener, hasta qué tipo de remuneración tienen que tener los familiares que trabajan dentro de la empresa. Todos esos son temas de protocolo familiar. Si los familiares políticos pueden trabajar o no dentro de la empresa, pueden ser proveedores de la empresa o no. Entonces, como te digo, todo lo que podamos resolver de manera anticipada siempre nos va a ayudar. Así mismo, yo sé que esta conversación fue de suma ayuda para muchas personas, pero si vos mencionaste, están trabajando en un suplemento que, bueno, te van a compartir más sapiencia, van a iluminar un poquitito más a todas las personas que están en esta situación y más que nada, para todos los que quieran contactar con ustedes, pedir, como siempre decimos, esa presencia, esa evaluación, ese consenso, ¿cómo pueden contactar? Bueno, pueden visitar nuestra página drelichmanabogados.com. Ahí van a tener toda la información del estudio. Por supuesto que estamos abiertos a escucharles y de eso se trata, poder colaborar con ustedes. Así que bueno, yo creo que esto va a ser sumamente importante, un aporte
muy positivo, así que como siempre yo digo, tenemos diversos espacios que van generando ese conocimiento y esa iluminación para poder realizar las tareas que uno realiza el día a día, sino siempre con un plus. En este sentido ya tienen el contacto de ustedes para poder justamente seguir sumando, seguir creciendo y tener esa consultoría para poder ver ese futuro y que sea muy auspicioso. Así que queremos agradecer tu presencia y bueno, vamos a estar nosotros atentos ante cualquier novedad que se dé, porque este ámbito de empresas familiares siempre hay un tema que tocar. Sí, sí, todavía no hablamos de la nueva generación, de todo lo que desean, así que yo creo que tenemos tiempo para temas para otros momentos. Por supuesto, yo creo que esta no va a ser la última entrevista porque tenemos que hablar posteriormente luego de la aparición de este suplemento, así que vamos a ir evacuando más consultas. Es un tema sumamente amplio en la empresa familiares, así que esto da para otra entrevista. Bueno, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias. No, muchas gracias, éxitos totales, así que bueno, te esperamos hasta en un próximo momento. Así será. Gracias a todos. Estuvimos compartiendo ya muy amenamente con la señora Verónica Drelichman. Ella forma parte del directorio de Drelichman Abogados, en este sentido, justamente tocando un tema importante y esperamos obviamente que sea de positivo impacto para todos ustedes lo que estuvimos conversando y bueno, ya tienen todos los canales disponibles para poder justamente acceder a ellos y que puedan realizar una consultoría y ver cómo están sus empresas y poder ayudarlas a ese crecimiento, a ese fortalecimiento y a la planificación para poder ver un futuro auspicioso. Vamos a establecer un corte, a la vuelta regresamos con más.